días, doctora Rosa María Palacios. Primero que todo, agradecerle por la disposición que tiene de realizar la entrevista y una cordial bienvenida sobre dosis política. El día de hoy vamos a realizarle una entrevista, la cual consta de 9 preguntas. Vamos a abarcar diferentes temas, así que empecemos. Genial. La primera pregunta va por el lado de que con una desaprobación del 95%, la presidenta Boluarte enfrenta una crisis de legitimidad sin precedentes. En ese sentido, ¿cómo puede un gobierno funcionar bajo estas circunstancias? Bueno, la señora Dina Boluarte ha accedido a la presidencia de la República de acuerdo a la sucesión constitucional que está prevista en la Constitución del 93. Es decir, a ella le toca legalmente estar en la posición en la que está. Ella no está usurpando una posición. Ella postuló como vicepresidenta de Pedro Castillo en la segunda posición, no habiendo primer vicepresidente, que fue Vladimir Cerrón, que está tachado, le correspondía asumir la presidencia de la República luego de que Pedro Castillo diera efectivamente un golpe de Estado. El problema es que desde el inicio su presidencia ha sido sumamente impopular, llegando a niveles históricos de impopularidad. En este momento tiene una aprobación de 5% según la encuesta de IEP. ¿Qué la sostiene? La sostiene el Congreso. El Congreso, que ha sido muy, solícito en vacar presidentes, sobre todo en los últimos 5 años, quiere que Dina Boluarte permanezca en el poder, por lo menos hasta que se garantice que el Congreso no pueda ser disuelto. Esto va a ocurrir una vez que las elecciones generales del 2026 estén convocadas, cosa que debe ocurrir en abril del próximo año. Una vez que estén convocadas las elecciones generales, el Congreso no puede ser disuelto porque ya están convocadas las elecciones generales y en ese sentido se actuó bajo el gobierno de Valentín Paniagua o el gobierno de Sagasti. Entonces, lo que está esperando el Congreso, creo yo, es que se convoquen elecciones generales, reitero, abril del próximo año, faltan unos 8 meses para eso. Mientras tanto, Dina Boluarte acumula una cantidad importante de impopularidad. Eso es innegable. El Congreso la sostiene porque la necesita y ella no tiene el manejo político para poner su renuncia sobre la mesa para lograr condiciones de gobernabilidad. Así que, en cierta forma, sí, es un títere del Parlamento y en cierta forma también está ahí porque quieren que esté ahí. Y ella, a su vez, se niega a renunciar, habiendo tenido oportunidad para hacerlo. Pero ciertamente tomando en cuenta esa popularidad que tiene Boluarte, también hay una convergencia de intereses entre legislativo y ejecutivo, y vemos que instituciones como el Tribunal Constitucional parecen haber perdido su capacidad de contrapeso. El Poder Judicial se profila como el último eslabón de la defensa de la democracia, a través de acciones como la ratificación hecha por la Junta Nacional de Justicia para que Piero Corbeto siga en la OMP, a pesar de que el Congreso está empinado a controlar esas instituciones. En este contexto, ¿hasta qué punto podemos confiar en que el Poder Judicial sea efectivamente el último bastión contra las violaciones sistemáticas de la democracia? No hay ninguna posibilidad de tener una confianza absoluta en el Poder Judicial. Todos somos peruanos y conocemos las enormes limitaciones de nuestro Poder Judicial, que está atravesado por problemas institucionales que tienen décadas, como por ejemplo la corrupción de los jueces. Corrupción de los jueces que en algunos casos se sigue exhibiendo. El tema es este, creo que lo has planteado bien en tu pregunta. El Congreso necesita controlar el sistema de justicia. En primer lugar, porque los congresistas, ellos mismos y sus partidos, en muchos casos, están procesados en un sinnúmero de acciones, pero tal vez las más visibles, las que involucran a los partidos, son las acciones vinculadas al caso Lavallato, donde están procesados Renovación Popular, Fuerza Popular, el Partido Nacionalista, el Partido Aprista, aun cuando el Partido Nacionalista ya no tenga inscripción, el Partido Popular Cristiano. Entonces, todas estas fuerzas políticas dentro y fuera del Congreso necesitan de alguna manera controlar el proceso penal. Y de ahí todo el aparato legislativo que se ha venido creando en ese sentido. Pero también necesitan controlar el aparato judicial en la designación de jueces y fiscales. Y necesitan controlar el aparato electoral.
porque la Junta Nacional de Justicia nombra al jefe de la OMPE y a la jefa, actualmente jefa de la RENIECA. Uno de los más importantes pactos corruptos que ha habido en este ejercicio es el de Patricia Benavides con el Congreso. Pacto que está acreditado en los chats de Jaime Villanueva con un congresista, y es el congresista el que los entrega al EFICOP, a la Fiscalía. Ese pacto constaba de una serie de requerimientos de Patricia Benavides por parte del Congreso: el nombramiento del defensor del pueblo, la inhabilitación de Zoraida Ábalos y la destitución de toda la Junta que examinaba su conducta. Esos pactos a cambio de archivar procesos penales contra los congresistas. Ahí vemos claramente la intención del Congreso de controlar la Fiscalía, y al controlar la Fiscalía poder controlar todos los procesos en los que están involucrados directamente. Y luego controlar el sistema electoral. Pero el obstáculo es la Junta Nacional de Justicia, que el Congreso no controla. Sí controla el Tribunal Constitucional, es un Tribunal Constitucional nombrado por este Congreso, sin muchos méritos, con un concurso público, la verdad que muy ligero, que fue observado de muchas formas y que ha logrado colocar en el Tribunal Constitucional a personas que son funcionales a los intereses de los partidos políticos. Dígase indulto de Fujimori o dígase control de SUNEDU. En todos los extremos, el Tribunal Constitucional le ha dado ventaja al Congreso y a los negocios de los congresistas, incluyendo, por ejemplo, que el Congreso tiene iniciativa de gasto, lo cual es un horror. Está prohibido por la Constitución, pero permite que los congresistas hagan negocios ilícitos desde el Congreso porque ahora tienen iniciativa de gasto. Entre otras materias que podríamos desmenuzar, ¿no? Esa es la situación. Así que el Poder Judicial esté dando la batalla a algunos jueces, sí, es verdad. Podemos poner toda nuestra confianza ahí, el tiempo lo dirá. Yendo por ese mismo lado del control que hay, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha exigido al Perú que suspenda el trámite legislativo del proyecto de ley que busca prescribir delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002. Sin embargo, tanto el Ejecutivo como el Legislativo parecen hacer caso omiso a estas advertencias, como ya ocurrió con las recomendaciones sobre las protestas. En este contexto, ¿qué implicaciones legales, diplomáticas y de imagen podría enfrentar el Perú si continúa desoyendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? A ver, la Corte en efecto ha pedido que se suspenda un procedimiento legislativo que viola un tratado de derechos humanos. No es una petición de injerencia en la legislación interna del Perú. Lo que están pidiendo es que no violen un tratado de derechos humanos. Un tratado de derechos humanos aprobado por Naciones Unidas, y al cual se ha adscrito en el Perú en el año 2002, que señala que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, no importa cuándo hayan sido cometidos. Esa es la formulación. Lo que quiere un grupo de congresistas es beneficiar a un grupo de militares y policías con un nombre propio, básicamente el Grupo Colina, Vladimiro Montesinos, Daniel Urresti, Alberto Fujimori y otros más, en crímenes de lesa humanidad cometidos en la década del 80 y el 90. Frente a eso, la Corte Interamericana ha planteado una posición: esa ley no se puede aprobar. Y no es la primera vez que lo hace la Corte Interamericana. La Corte Interamericana le ha dicho a otros estados de la región lo mismo. Hay antecedentes de esto. Antecedentes en los cuales esos estados sí cumplieron con la disposición de la Corte Interamericana. El Estado peruano no ha cumplido, el Congreso ha votado la ley y la ha remitido como autógrafa al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo todavía no la promulga, pese a que ha enviado una carta, Dina Boluarte, sin refrendo ministerial, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos en esa situación. Una vez que se promulgue la ley, que se va a promulgar, porque Dina Boluarte tiene una deuda con las Fuerzas Armadas, una deuda gigantesca, que implica la muerte de 49 personas y el silencio de las Fuerzas Armadas para protegerla a ella, y yo estoy segura de que la ley se va a promulgar. Una vez que se promulgue, la Corte Interamericana tiene que llevar este caso a la Asamblea de la OEA. Es el segundo incumplimiento de un fallo de la Corte.
El primero es el indulto a Fujimori. Indulto que se dio por una condición de grave enfermedad terminal y que hoy tiene al indultado postulando a la presidencia de la República, por lo menos de forma retórica, aunque tal postulación todavía no existe. Entonces, sí, el Perú va a ser llevado a la Asamblea General de la OEA como un país que incumple sus obligaciones ante toda la región. Ahí seguramente el Estado peruano se va a defender. Pero ya abrió la puerta el señor Adriancén diciendo que él no ve imposible que nos retiremos de la Corte. Ahora, si nos retiramos de la Corte, tenemos que denunciar el Tratado de Derechos Humanos más importante en su aplicación directa que tiene el Perú, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José. Tratado denunciado por países como Venezuela. Nicaragua hace lo mismo que el Perú hoy, incumple las resoluciones de la Corte. Entonces, esa es la situación diplomática en la que nos van a poner. Ser unos parias en materia de derechos humanos. Y un país que no tiene protección a los derechos fundamentales de las personas, no tiene democracia. Así de simple. Y eso es lo que está generando el gobierno de Dina Boluarte. Ciertamente, yendo en la misma línea de Fujimori, recientemente se ha anunciado que Alberto Fujimori será candidato del Partido Fuerza Popular para las próximas elecciones presidenciales de 2026, teniendo en cuenta que Alberto Fujimori fue indultado por razones de salud y que actualmente no ha cumplido con el pago de la reparación civil impuesta por sus condenas. ¿Es legalmente posible que postule la presidencia y, en su opinión, No, qué es lo que busca Fuerza Popular? a ver, legalmente es imposible que postule a presidente, pero como ustedes son muy jóvenes, mi audiencia hoy es joven, tengo que recordarles algo. El 31 de diciembre del año 1999, cuando cambiábamos de milenio, a las 8 de la noche, el Jurado Nacional de Elecciones de ese entonces, supuestamente independiente, permitió la postulación de Alberto Fujimori a la reelección, cuando estaba prohibido por la Constitución. Previamente, ¿qué había hecho eh, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos? Habían destituido a 3 magistrados del Tribunal Constitucional que le habían dicho que no podía postular. Luego se supo con los Vladivideos que la resolución donde 4 de los 5 magistrados del Jurado Nacional de Elecciones le permitían a Fujimori postular era una resolución comprada. Todos desfilaban en la salita del cine. Los coimearon a todos y purgaron prisión por eso. Entonces, que el fujimorismo sea capaz de cambiar la ley a su favor es algo que ya se hizo históricamente. Así que sea ilegal para ellos no es obstáculo, nunca lo ha sido. Y a las pruebas me remito históricas. Primer asunto. Entonces, discutir si es legal o no es legal es anecdótico en el caso del fujimorismo, porque si es ilegal, van a torcer la ley para hacerlo legal. El punto es, ¿qué quiere el fujimorismo? Probablemente sacar el foco de atención en la candidata Keiko Fujimori, que está muy desprestigiada, que hoy enfrenta un proceso penal donde probablemente sea absuelta, es lo que yo creo, por el crimen de lavado, y que en ese proceso, sin embargo, se conozca la forma en la que recaudaba dinero, porque esa historia, si bien no penal, es absolutamente cierta. Entonces, es sacarle el foco a ella y ponérselo al padre, que en la evaluación de Fuerza Popular es más popular y más querido que la hija. Pero yo creo que el tiro les puede salir por la culata, la verdad. No creo que llegue a postular, no tiene la fortaleza física para poder hacerlo. Están pretendiendo que en 18 meses haga una campaña electoral por todo el Perú, un hombre que ahora tiene una rotura de cadera y que está en rehabilitación. Eso no se lo cree nadie. Yendo por otro lado, el Congreso ha estado impulsando una serie de medidas que muchos califican como contrarreformas, como la eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Cómo interpreta usted esta tendencia legislativa de desmantelar lo poco que se ha avanzado? Y, en su opinión, ¿qué implicaciones tiene esto a la representatividad política a largo plazo? En el Congreso hay 2 corrientes. Una, la de los negocios particulares, criminales, minería ilegal, narcotráfico,
y toda clase de organizaciones criminales que están siendo favorecidas por legislación abiertamente contraria, ¿no es cierto?, a la persecución de esos crímenes. Hay negocios también de tipo particular. La universidad, por ejemplo. La captura de SUNEDU obedece a esas lógicas y esas lógicas están en el Congreso. Desde el crimen organizado, como te decía, hasta actividades muy reguladas que el Congreso pretende desregular. Pero también hay la necesidad de eliminar a los competidores en las elecciones próximas. Las PASO son parte de una reforma integral que ha sido mutilada. ¿Cuál es esta reforma integral? La idea de bajar los requisitos para que cualquier persona pueda participar en un proceso electoral. Entonces así la inscripción de los partidos se facilita. Ya no necesitas recoger 1 millón de firmas, que no significan nada y que normalmente se compraban con una prebenda. Ahora necesitas una militancia real que se reúne en locales, que tiene comités, etc. Es verdad que estas militancias también se están comprando con caramelos, es cierto, pero por lo menos hay una representación local que puede ser verificable por la OMP, ¿ok? Pero esto implicó que al ser más fácil la inscripción, que cuesta algún trabajo, pero es más fácil, se inscribieran 31 partidos en este momento y 19 están también en carrera hasta el próximo año. Podríamos ir a una elección con 50 partidos. Esto requería necesariamente de las PASO para limpiar el camino y quedarnos con un grupo de partidos. La valla de las PASO es 1.5%, no es de 5%, sino de 1.5%. Era porque han derogado todo. Podría haber sido un poco más alta, también, eso es negociable, discutible, pero había una valla. Ahora vamos a una elección que mínimo tendrá 40 partidos en juego. Mínimo. ¿Eso qué significa? Que todos creen que se pueden comprar un guachito de la lotería, un numerito de la tinca, y de repente pierden todo, ¿no? Pero si se la ganan, se la ganan. Y esa es la lógica cortoplacista y destructora del sistema democrático que tiene el Congreso hoy. Todos quieren su guachito de la lotería. Ciertamente. Bueno, ante el debilitamiento de los contrapesos institucionales, ¿cómo puede la sociedad civil reinventarse para ejercer un control efectivo sobre el poder político, sabiendo que hay un silencio por el miedo de que puedan matar por el simple hecho de protestar, a pesar de que existe una frustración? Yo la verdad no sé dónde están los universitarios. Los universitarios han sido siempre, en toda América Latina y en el Perú, la columna vertebral de la protesta, porque están mejor informados, porque hacen activismo, porque están mejor organizados, porque están más alertas, y simplemente no están. Creo que la pandemia destruyó en mucho el movimiento universitario. Creo que la pandemia, al recluirlos en los hogares, al atrasarlos en sus programas de estudio, ha hecho que los estudiantes se retraigan. Es verdad que la muerte de 2 jóvenes, Inti y Brian, en el año 2020, es un hecho traumático, sobre todo para los universitarios de Lima. Y es verdad que las muertes en diciembre del 2022, enero y febrero del 2023, en Huamanga, en Juliaca, en Macusani, en Andahuaylas, han sido duras, pero eso no debería retraer al movimiento universitario, y sin embargo lo tiene retraído. Las últimas marchas a las que yo he asistido, hay participación, pero muy minoritaria, de los centros federados, tal vez de alguna federación universitaria, pero minoritaria. Son los estudiantes, los jóvenes, los que salían a protestar. Hoy esos jóvenes son apáticos, están defraudados, no creen en nadie probablemente, y eso hace que su activismo no se note. Hay otras formas de protesta que realiza la sociedad civil. Por ejemplo, en este momento se recogen firmas para la revocatoria de mandatos de gobernadores y de alcaldes. Vamos a ver cuántas firmas se recogen, porque esas firmas son una expresión pacífica de una protesta. Pero, pero lo que yo veo es que hay, a pesar de un descontento generalizado
un consenso nacional en la desaprobación a los poderes del Estado nunca antes vista, porque que el Congreso y el Ejecutivo tengan ambos en simultáneo 90% de desaprobación es un consenso, ahí no hay polarización, pero lo que hay es una evasión colectiva de la realidad, con un porcentaje de jóvenes que se estima en casi el 50% que quieren irse del Perú, con planes de migración, con desempleo, con falta de oportunidades. En vez de quedarse y pelear, la tentación de la fuga parece que está haciendo estragos en esa movilización. Es tan cierto esa perspectiva que ahora han tomado los jóvenes y en muchos casos sí llega a ser un poco lamentable por la lucha que falta tener. Pero viendo más allá de lo que se viene, el próximo mensaje a la nación se dará en un contexto de profunda crisis política y desconfianza ciudadana, que es lo que estamos viendo. Ya hemos visto adelantos de medidas que algunos califican de populistas, como el otorgamiento de un sueldo vitalicio a los comandos de Chavín de Huántar, lo que podría interpretarse como un intento de asegurar el apoyo militar al gobierno. En este escenario, ¿qué podemos esperar realísticamente de este mensaje de la nación? Poco, poco menos que nada. Yo espero no tener que ni cubrirlo, te digo, a ese nivel de interés. ¿Qué es lo que va a decir la presidenta? El cut and paste que le hacen a todos los presidentes los 28 de julio. Cada ministerio manda 2 párrafos y con eso arman un discurso. No hay ninguna oferta importante, ni electoral, ni política, ni sectorial que la presidenta pueda decir. Un recuento de cifras que a la tercera vez que escuchas millones ya no estás escuchando. Y eso es absolutamente todo lo que espero de ella. No espero nada. El mensaje del año pasado fue pésimo y este no tiene por qué ser mejor. Así que, no. La idea de un mensaje es hacer un balance, ¿no es cierto?, del año de gestión y hacer una propuesta para el siguiente año. Yo no creo que la señora Boluarte sea capaz siquiera de hacer un balance honesto en medio de una crisis económica, de la cual estamos saliendo. Entonces va a decir que su programa económico es un exitazo porque durante 2 meses el Perú ha crecido. Ahí no somos serios, entonces simplemente dejas de escuchar. No hay ningún interés. No va a hablar de actos de corrupción de su gobierno, no va a hablar de sus Rolex ni de sus aretes, no va a hablar de viajes que no tuvieron ningún sentido, no va a hablar de inconstitucionalidades, no va a hablar de ministros que tuvieron que salir por serios problemas y ministros que todavía están y que no salen con otros serios problemas. De nada de eso va a hablar. Tampoco tiene capacidad de propuesta. ¿Qué reforma importante puede ofrecer Dina Boluarte al país? Ninguna. Si las pocas que se han hecho en los últimos 10 años, este Congreso las está desmantelando con la anuencia de ella. Y estamos hablando básicamente de educación universitaria, de meritocracia en educación pública, también destruida por este Congreso, donde ahora se nombra sin concurso a quien quieras, miles de maestros de por medio, la destrucción de la meritocracia hasta en el nombramiento del defensor del pueblo. O sea, las reformas importantes, meritocráticas, han desaparecido. Y los negocios florecen, negocios ilegales. ¿Qué nos va a decir de seguridad? En Patás, Minera Poderosa tiene ya 5 galerías, no, perdón, 25 galerías subterráneas con mineros ilegales adentro, que tienen el control territorial de la concesión. Han volado 16 torres de alta tensión. ¿Qué nos va a decir Dina Boluarte sobre eso? ¿Algo? ¿Ha dicho algo ayer o anteayer? Nada, absolutamente nada. ¿Nos va a decir que van a capturar a Vladimir Cerrón? Tampoco. Entonces, seamos honestos, no esperemos nada de ese mensaje, ¿no? Otro punto importante es esta participación de la prensa y teniendo en cuenta esto, en los últimos meses hemos presenciado una serie de acciones que parecen amenazar la libertad de expresión y de prensa en el Perú. Dina Boluarte no ha concedido entrevistas a los medios nacionales en un tiempo considerable. Se ha aprobado también la controvertida ley de cine y hemos visto incidentes donde se ha restringido el acceso a periodistas a eventos oficiales.
En este contexto, ¿cómo evalúa usted el estado actual de la libertad de expresión y de prensa en el Perú? A ver, tenemos varios problemas. Yo tengo una turba que se para en la puerta de mi casa, van 7 veces, que se llama, le decimos la pestilencia, a gritarme terrorista, comunista, chancha de mierda, con megáfono y parlante, lo cual está prohibido por la Municipalidad de Miraflores, y el alcalde no hace absolutamente nada porque es del mismo partido. ¿Qué por qué? O sea, esa es la situación que vivimos hoy muchos periodistas. Y esto se inicia cuando yo dije que el Estado no podía disparar contra población civil, porque no puede, está prohibido de hacerlo legalmente y constitucionalmente. Pero eso es lo que nos toca hoy, y eso es lo que el gobierno patrocina. Las huestes enemigas de la libertad de expresión y de las demás libertades no son necesariamente pro Dina Boluarte, son pro Congreso. Pero el Congreso necesita a Dina Boluarte. Y Dina Boluarte, en este esquema de vaciamiento democrático, no hace algo que un demócrata hace, que es rendir cuentas. Ella se niega a rendir cuentas sistemáticamente. No las rinde ni ante el fiscal de la nación, menos las va a rendir ante la prensa y ante la ciudadanía. No tiene interés en rendir cuentas. Por eso te digo que el mensaje 28 de julio es un ejercicio constitucional obligatorio, pero inútil, porque ella no va a rendir cuentas de sus actos. No puede, no quiere, no sabe, no lo va a hacer. No esperemos una rendición de cuentas. Y el periodismo es eso, exigir cuentas al poder. Entonces sí estamos pasando por un mal momento. Ahora, también la prensa, hay que decirlo, en encuestas de opinión sale muy mal calificada. Nuestra credibilidad ha sido puesta en juego, lamentablemente, porque hay una prensa que es, digamos, a ver, funcional al poder o a lo que percibe como poder. Y tenemos prensa que está coludida en campañas de difamación, prensa coludida en perseguir periodistas, prensa coludida en exaltar a la señora presidenta, a sus ministros, o exaltar a congresistas cuyas actividades son poco exaltables, ¿no? Entonces sí, hay un problema también dentro de la prensa, al interior de la prensa también. Tenemos muy mala prensa en el Perú, de muy mala calidad. Y eso pasa una factura porque la opinión pública finalmente no la respeta. Y cuando no respetas al periodismo, no respetas a todo el periodismo. Hacer diferencias a veces es difícil. Bueno, llegamos por último para concluir. ¿Cómo proyecta el escenario político para los próximos meses? Bueno, complicado, como te lo va a decir todo el mundo, porque por un lado tienes un proceso electoral que comienza a ser la única esperanza de salir de esto, pero un proceso electoral cuyas reglas nos pueden conducir a una situación peor que esta. Ese es el problema. Con 50 partidos políticos o 40 partidos políticos, lo que se potencia es la fragmentación. Vas a tener un Congreso muy fragmentado, de nuevo, con 10, 12 partidos, cada uno sacando apenas 5 o 6%, 7%, y dos ganadores de la primera vuelta que son enanos, que probablemente pasen a la segunda vuelta con menos de 10% cada uno. Y cuando eso sucede, se potencian los radicalismos, no se potencia el centro. Todo se divide, pero las puntas que tienen extremismos sí son las que sobresalen por sí solas. Y eso va a implicar que vamos a tener un partido absolutamente conservador, enemigo del liberalismo de derecha, y lo mismo un partido conservador y también enemigo del libre mercado a la izquierda. Con lo cual, los derechos fundamentales de las personas van a sufrir mucho. Y entre esos dos va a haber que elegir. Es una reedición del año 2021, salvo que aparezca un liderazgo muy carismático en otro lugar, liderazgo que hoy no se ve, no existe, no está articulado. Los partidos de centro están tratando de hacer ahora alianzas, veo muy difícil que se logren, porque no les reporta al final del día ningún beneficio. Y muchas veces pierden todos juntos la valla. Entonces está complicado.
Muchísimas gracias, doctora Rosa María. Todo el equipo de sí estamos muy agradecidos por su disposición en esta entrevista, así que muchas gracias. Ya lo estaríamos compartiendo lo de hoy día en nuestras redes sociales y les comunicamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós.